Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y muy contentos de poder presentar esta serie que nos identifica, nos da cierta identidad como como bautistas del séptimo día, presentando siete principios fundamentales que son tomados de una perspectiva bautista, principios que nos hacen mirar a Cristo, en primer lugar como la cabeza de la iglesia, como a Cristo quien nos determina y nos da la posibilidad de conocerlo directamente y vivir una relación cristiana directamente con Él. Esto es muy fundamental, es muy importante porque también nos da nuestras características. Hemos hablado de los principios principales de ellos, cinco de ellos, y en esta oportunidad quisiera hablar de un principio muy importante, que es el principio político. Y el principio político tiene que ver con que los bautistas creen en la separación entre la iglesia y el Estado. Es decir, que ni la iglesia ni el Estado deben ejercer influencia o dominio sobre el otro. Este principio, de cierta medida, nos choca muchas veces con algunos grupos cristianos, con algunos grupos cristianos evangélicos, grupos o cristianos reformados que, si bien es cierto, no tienen dificultad alguna con la participación política. Nosotros no es que no tengamos problemas con la participación política. Hay hermanos bautistas que participan en distintas áreas de un gobierno político, de un gobierno de un país, de una ciudad, de un municipio y tienen un cargo. Pero este cargo no puede ser que una persona con una responsabilidad política social pueda tener una responsabilidad política congregacional bajo una mirada eclesial. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona que ejerza un cargo público, ejerza un cargo político bajo un gobierno, no puede tener un cargo de poder o de responsabilidad dentro de la congregación. Más profundamente, vamos a entrar a hablar un poco acerca de este punto, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo a través de mi oración. Querido Señor, te invito a que tú puedas ser parte de este mensaje, Señor, que pueda tocar nuestras vidas y que pueda ser bien comprendido y entendido por nuestros amigos cristianos. Principalmente porque no queremos ofender a nadie y sabemos que muchas personas quieren ejercer influencia en todo el mundo y podemos entenderlo. Y también el mundo es político y así nosotros también lo entendemos. Pero esta separación entre el Estado y la Iglesia debe quedar muy clara y muy bien fundamentada para que aquellos que quieran seguir tus principios bíblicos, tus principios cristianos, puedan entender claramente lo que tú quieres señalar. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como bien señalaba, la relación entre los creyentes y con el Estado y las leyes está enseñada en la misma Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 al 14, dice que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior y a gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El creyente debe respetar y obedecer y orar por los gobiernos. El Señor es quien ha puesto los gobiernos. Primera de Timoteo 2, versos 1 y 2, el apóstol Pablo enseña, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en emanencia, eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Así que el creyente debe respetar y someterse a las leyes humanas dadas por los gobiernos y que rigen los estados, ya que han sido puestos por Dios. Pero cuando estas leyes contradicen a los mandamientos de Dios, entonces el creyente debe obedecer claramente a Dios ante cualquier cosa. El cristiano se somete en obediencia al Estado, pero cuando éste es injusto, entonces el creyente puede oponerse pacíficamente, evitando la violencia. Esta ha sido la postura bautista a lo largo de toda su historia denominacional. Este principio cree en que la iglesia es libre y, y un Estado libre. Ambos tienen las dos posibilidades, donde todas las iglesias sean tratadas por igual, sin oposición o beneficio, que perjudique o beneficie a una iglesia u otra. Esto incluye incluso el uso de los impuestos. Quiero mencionar esto. Muchas veces en algunos países hay una religión oficial o una religión estatal, hay una denominación, incluso algunas cristianas. Eso no debe ser así. Este principio se desprende de los demás principios bautistas como el señorío de Cristo, la libertad religiosa y la naturaleza de la iglesia como una congregación de regenerados. Así la iglesia y el Estado deben funcionar de manera separada. Cada institución tiene su propia esfera de acción e influencia y debe mantenerse así. Eso no disminuye la responsabilidad de la Iglesia por ser testigo de los valores y los principios cristianos ante la sociedad, siempre que sea con respeto a la libertad religiosa de cada persona y cada grupo. Este principio es muy importante y fundamental. Hoy día vemos cristianos que quieren posicionar su influencia para mostrar a Cristo en el Estado y si bien es cierto, está bien que nosotros podamos ser influencia en todo lugar y en todo momento, esto no quiere decir que nosotros saquemos ventajas políticas de ello. Debemos tener esa separación. Por más que a lo mejor pueda ser beneficioso que el Estado nos pueda proporcionar apoyos, ayudas, eh, como pasa en otras instituciones donde, por ejemplo, el Estado ayuda en la construcción, ayuda a través de los impuestos para la construcción de algunos lugares cristianos, hospitales y escuelas, colegios y templos de una denominación particular. Eso no debe ser así, puesto que los principios deben estar claramente separados entre estos dos grupos. Espero que el Señor toque tu corazón por intermedio del Espíritu Santo y esto te pueda dar una claridad absoluta de este pensamiento, de este mensaje y de este principio, el principio político, porque creemos como cristianos que muchas veces no está muy claro. Nosotros tenemos de manera difusa esta separación entre el Estado y la iglesia. Y esto puede ser muy perjudicial. Hoy día vemos iglesias muy afectadas donde eh, por no tener esa claridad ven que sus colegios, sus locales, sus iglesias, sus otras organizaciones que tienen como grupos de publicaciones, cementerios, etcétera, etcétera, escuelas, universidades, pueden verse afectadas porque este principio no quedaba muy claro, no quedó muy claro en ese momento. Así que te espero que el Señor te dé a ti como cristiano esta claridad y enfrenta a este principio y tú lo puedas tomar y lo puedas asumir claramente, por más beneficios que el Estado pueda otorgarle a tu iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente, que puedas entender claramente este principio y que el Señor pueda poner en ti gracia y paz. Que el Señor te bendiga.